La multitud alienígena estalló en vítores guturales cuando la chica maltratada fue empujada a la arena. Se tambaleó, apenas consciente, con su túnica sucia rasgada y manchada de sangre. Los verdugos alienígenas permanecían al borde del foso, con sus 4 manos con garras apoyadas en lanzas que zumbaban con carga electromagnética. El más grande de ellos, una figura imponente con escamas que brillaban como la obsidiana, levantó uno de sus brazos puntiagudos y bramó en su lengua materna. Las palabras eran incomprensibles para la chica, pero el tono burlón era evidente. No era más que una ofrenda. Sobre el foso, el techo abovedado de la arena reflejaba la luz de la galaxia, un remolino brillante de azules y púrpuras, como si las estrellas mismas observaran la barbarie que se desarrollaba abajo. Los espectadores, una mezcla ecléctica de especies interestelares, observaban con expectación. Algunos bebían bebidas iridiscentes, con expresiones que iban desde la diversión desdeñosa hasta el ansia absoluta de masacre. En el centro del pozo, un dragón yacía enroscado. Sus escamas de color blanco plateado reflejaban la tenue luz del sol artificial. El inmenso tamaño de la criatura era casi incomprensible. Su cola por sí sola podría haber arrasado un pequeño asentamiento. Sus ojos ámbar se abrieron lentamente, fijándose en la chica, y sus fosas nasales se dilataron al percibir su aroma. El dragón exhaló, enviando una oleada de calor por el aire. La multitud rugió con más fuerza, pero la chica no se movió. Los acontecimientos que condujeron a este momento comenzaron 6 meses antes, cuando la flota exploratoria de la Alianza Galáctica se topó por primera vez con la especie Rannoch. Oficialmente, había sido una misión diplomática, una oportunidad para forjar alianzas en un sector inexplorado de la galaxia. Pero a los Rannoch no les interesaba la paz. Su sociedad, basada en la conquista y las demostraciones ritualizadas de poder, consideraba las propuestas de la Alianza como una debilidad. Los Rannoch capturaron a la delegación, encarcelaron a su líder, el Comodoro Vance, y ejecutaron a varios oficiales en ceremonias públicas. Entre los prisioneros se encontraba la teniente Eleanor Carter, una niña prodigio de 11 años. Una genio táctica que se había graduado de la Academia Naval de la Alianza a una edad en la que la mayoría de los niños aún aprendían aritmética, Eleanor formaba parte de la misión como consejera, una rareza incluso dentro de las diversas filas de la Alianza. Su mente aguda ya había salvado innumerables vidas en las continuas escaramuzas fronterizas con los restos fracturados del dominio. Cuando los Rannoch se dieron cuenta de quién era, vieron una oportunidad para el espectáculo. La niña soldado, como la llamaban despectivamente, sería un sacrificio inolvidable. La pasearon por su capital, Torvalis Prime, mientras sus heridas empeoraban cada día, mientras los Rannoch la abucheaban y le lanzaban escombros. Aún así, no lloró ni suplicó. Simplemente miró al frente, con su rostro pálido y una determinación sombría. De vuelta en el foso, la mirada del dragón se posó en la niña. Inclinó su enorme cabeza, sus cuernos dorados brillando. Para sorpresa de la multitud, la bestia no se abalanzó ni rugió. En cambio, bajó el hocico, inhalando profundamente cerca del cuerpo inmóvil de la chica. Hubo un momento de silencio, como si la galaxia misma contuviera la respiración. La chica se movió. Su mano izquierda se retorció en el polvo y luego, débilmente, levantó la cabeza. Con visión borrosa, vio el inmenso rostro del dragón, a centímetros del suyo. Sus ojos, inteligentes y antiguos, la miraban fijamente. No percibió malicia en su mirada, solo curiosidad. Reuniendo sus últimas fuerzas, Eleanor susurró: «¿Vas a matarme también?». El dragón no respondió. No de ninguna manera que el Rannoch pudiera percibir, pero Eleanor sintió algo, una conciencia, una presencia en su mente. Era como si el dragón hablara sin palabras, sus pensamientos rozándose con los de ella. Lo entendió, y en ese momento se dio cuenta de algo que el Rainokei había pasado por alto. Esta criatura no era una simple bestia. Era un ser consciente,
con una mente tan aguda como la de cualquier estratega al que se hubiera enfrentado. Fuera del foso, los comandantes Rainokei intercambiaron miradas inquietas. Así no era como solían desarrollarse los sacrificios rituales. Se suponía que el dragón incineraría su ofrenda en segundos, reduciendo la carne a cenizas en un solo aliento. Sin embargo, allí estaba, quieto y vigilante. El verdugo Rainokei más grande gritó una orden. Un par de guardias se adelantaron con las lanzas en alto, pero antes de que pudieran dar un solo paso dentro del foso, el dragón se movió. Su cola azotó con la fuerza de un meteorito, enviando una onda expansiva por la arena. Los guardias fueron lanzados hacia atrás, sus cuerpos golpeándose contra las paredes del foso. El polvo y los escombros llenaron el aire, y la multitud estalló en caos. El dragón desplegó sus alas, sus membranas translúcidas captando la luz, y emitió un rugido ensordecedor. No era un sonido de ira, sino de desafío. Elinor se incorporó hasta sentarse, respirando entrecortadamente. Los pensamientos del dragón volvieron a presionarse contra los suyos. No era un lenguaje, pero lo comprendió: no eres una presa. Los Rainokei subestimaron lo que sucedió a continuación. El dragón, esclavizado durante siglos por sus rituales, había esperado siglos un momento como este. Había soportado incontables sacrificios, ignorado su inteligencia, explotado su poder. Pero la presencia de la chica, una frágil niña humana, sin miedo a pesar de sus heridas, despertó algo latente en su interior. Elinor sintió que la conciencia del dragón se expandía. Imágenes inundaron su mente. Un mundo natal perdido hace mucho tiempo por la destrucción cósmica, una especie perseguida hasta casi la extinción y un odio profundo y persistente hacia sus captores. La chica, con su brillantez táctica, reconoció una oportunidad y susurró, apenas audible: «Podemos contraatacar juntos». La respuesta del dragón llegó en forma de acción. Con un solo aleteo de sus colosales alas, el dragón se elevó en el aire, llevándose a Elinor entre sus garras. Las paredes del foso se derrumbaron bajo la fuerza, obligando al Rainokei más cercano a buscar refugio. Desde su posición estratégica, el dragón desató un torrente de fuego, no indiscriminado, sino preciso. Golpeó los pilones de energía que alimentaban el campo de contención de la arena, sumiendo toda la estructura en el caos. Sobre la arena, las naves de guerra Rarnok comenzaron a moverse, sus motores se encendieron, pero la mente de Elinor ya estaba acelerada. A través del enlace que compartía con él, dragón, vio la disposición de la capital Rarnok, sus defensas, sus debilidades. Habló rápidamente, con voz ronca, pero autoritaria. Los generadores de escudos están en el cuadrante sur. Elimínenlos, y su flota será vulnerable. El dragón respondió con un picado, con movimientos imposiblemente precisos para una criatura de su tamaño. La ciudad estalló en pánico mientras la pareja surcaba los cielos. Los cazas Rarnok los persiguieron, pero la agilidad del dragón los superó. Elinor se aferró con fuerza a una de sus espinas, con el corazón latiendo con fuerza mientras gritaba coordenadas y estrategias. Los generadores de escudos estaban alojados en un recinto fuertemente fortificado, rodeado de torretas antiaéreas. Pero Elinor notó un punto ciego, una brecha en las defensas, causada por campos de fuego superpuestos. Dirigió al dragón hacia él y, con un rugido, desató una ráfaga concentrada de aliento de plasma. Los generadores explotaron en una cascada de luz azul, y la cúpula protectora de la ciudad parpadeó antes de colapsar por completo. A bordo de la nave insignia de la Alianza, la Nova Aegis, en órbita, el comodoro Vance observó en silencio atónito cómo se derrumbaban las defensas de Rarnok. Los sensores de la nave registraron al dragón y a su jinete, pero la imagen no tenía sentido. ¿Es eso? Teniente Carter, preguntó un oficial. La incredulidad se dibujó en su rostro. Vance no respondió de inmediato. Miró fijamente la pantalla, observando cómo el dragón dirigía su furia contra la flota de Rannoch.
Envíen señales a todas las naves, ordenó finalmente. Los Rannoch se habían excedido y lanzaron la contraofensiva. Las naves de la Alianza avanzaron con sus armas encendiendo. Los Rannoch, atrapados entre la furia del dragón y el asalto de la Alianza, flaquearon. Lo que había comenzado como un espectáculo de humillación para la humanidad era ahora una batalla por la supervivencia de los Rannoch. A medida que la batalla se intensificaba, Eleanor y el dragón se convirtieron en una fuerza única. Sus movimientos se sincronizaban como si compartieran una sola mente. El fuego y las garras del dragón destrozaban las naves enemigas, mientras que la perspicacia táctica de Eleanor aseguraba que cada golpe fuera devastadoramente efectivo. El vínculo entre ellos se profundizó, una fusión de ingenio humano y fuerza ancestral. Pero los Rannoch no fueron derrotados tan fácilmente. Su nave insignia, un acorazado repleto de armas, emergió de la sombra de la segunda luna de Torvalis Prime. Sus cañones apuntaron al dragón, y Eleanor sintió una oleada de terror. No podrían derribarlo solos. Arriba, la égida Nova se posicionó, con su cañón principal cargando. La voz del comodoro Vance crepitó a través del enlace del dragón. Teniente Carter, mantenga su posición. Nos encargaremos del acorazado. Eleanor apretó los dientes. Negativo, comodoro. Si esperamos, destruirá la mitad de su flota. Vamos a entrar. El dragón y Eleanor se precipitaron hacia el acorazado Rannoch, con su determinación unida canalizada en un único y devastador asalto. La gigantesca nave de guerra, un leviatán de metal y potencia de fuego, se hacía más imponente a cada segundo que pasaba, con sus cañones cargando con un zumbido sordo que hacía temblar la atmósfera. Pero Eleanor no tenía miedo. Estaba calculando, su mente repasando escenarios y contramedidas. Para quienes observaban desde la flota de la Alianza, podría haber parecido suicida. Para ella, era estrategia, aunque una en el filo de la navaja. El dragón plegó las alas, estilizando su cuerpo mientras los rayos de plasma pasaban zumbando junto a ellos, tan cerca que quemaban la ropa destrozada de la chica. Gritó una orden, no en voz alta, sino a través del vínculo mental que se había profundizado con cada instante. Izquierda. Flanquéenlos. La respuesta del dragón fue inmediata. Con un poderoso giro de cola, viró bruscamente, evitando una descarga de fuego enemigo. La tripulación del puente del acorazado, visible a través de la ventana reforzada, se dispersó confundida. Humanos y su dramatismo, murmuró el comandante Rannoch, con las mandíbulas chasqueando con desdén. Hizo un gesto a su oficial de armas, un subordinado más pequeño, con aspecto de insecto. Concentren el fuego. No son rival para... La frase del comandante se interrumpió cuando el dragón soltó otro rugido mundano, un sonido que pareció reverberar no solo en el aire, sino en la médula de quienes lo oyeron. La compostura del oficial de Rannoch flaqueó cuando el aliento de plasma del dragón impactó contra los escudos delanteros de la nave. Por un instante fugaz, estos albergaron brillantes hexágonos de luz, pero luego se derrumbaron bajo la fuerza bruta, dispersando fragmentos de energía como estrellas moribundas. Eleanor sabía que esto no era suficiente. El acorazado era demasiado grande, sus sistemas redundantes y estratificados. Tenemos que entrar, susurró, con la voz ronca por el aire seco y acre. El dragón dudó, su vasta conciencia rozando la de ella en silenciosa protesta. No necesitaba palabras para expresar su significado. Demasiado peligroso. Confía en mí, le instó Eleanor, aferrándose con fuerza a las espinas de su cuello. Esto no se trata solo de mí. Se trata de todos los que han aplastado, todos los que han esclavizado. Si no acabamos con esto ahora, nunca terminará. Los ojos ámbar del dragón parpadearon, y su vacilación se convirtió en resolución. Ajustó su trayectoria, lanzándose hacia la superficie del acorazado. Al acercarse, Eleanor divisó un hangar externo, lo suficientemente grande como para que pudieran entrar, pero demasiado expuesto para su gusto.
No tenía elección. Allá vamos. El dragón descendió como un meteoro, con las garras extendidas, y aterrizó con un estruendo sísmico que deformó el suelo del hangar. Los soldados de Rannoch se apresuraron a responder. Sus rifles electromagnéticos escupían rayos azules de energía. Pero la cola del dragón barrió las filas, haciendo que soldados y equipo cayeran como figuras de juguete. Eleanor se deslizó del lomo del dragón y aterrizó con una mueca de dolor. Sus heridas gritaban por su atención, pero dejó de lado el dolor. No había tiempo para la debilidad. Corrió hacia un panel de control, sus dedos bailando sobre glifos alienígenas. Vamos, murmuró, descifrando la interfaz con una mezcla de intuición y desesperación. El dragón, mientras tanto, le protegía las espaldas, con su enorme cuerpo enroscado y listo para atacar. Más soldados entraron en el hangar, con movimientos disciplinados y metódicos. No eran los brutos de la arena. Eran comandos de élite de Rannoch, y iban en serio. Eleanor encontró lo que buscaba, un esquema de los sistemas internos de la nave. Sus ojos recorrieron la pantalla, fijándose en una unión crítica cerca del núcleo del reactor. Ahí, murmuró, con el corazón acelerado. Miró al dragón. Puedes ganar tiempo. La mirada del dragón era firme. No necesitó responder. Se lanzó contra los soldados que se acercaban, un torbellino de garras, dientes y fuego. Eleanor sintió el calor de su aliento de plasma tras ella mientras se precipitaba hacia un pasillo de mantenimiento. Se movió tan rápido como su cuerpo maltrecho le permitió, con la respiración entrecortada. El diseño laberíntico de la nave jugaba en su contra. Sus pasillos serpenteaban y daban vueltas de maneras que desafiaban la lógica humana. Se sentía como una hormiga navegando por la guarida de un depredador. De vuelta en la nave insignia de la Alianza, la Nova Aegis, el comodoro Vance observaba el caos que se desplegaba con una mezcla de horror y asombro. Está en el Dreadnought, confirmó un oficial con voz incrédula. El dragón está con ella. Vance tensó la mandíbula. Por supuesto que sí, murmuró. Se giró hacia su oficial táctico. Estado de nuestro cañón principal. Cargando al 70%, señor, respondió el oficial. Pero si disparamos mientras está a bordo, conozco los riesgos, espetó Vance. Se frotó las sienes, dándole vueltas a las posibilidades. Conocía a Eleanor Carter desde hacía años, había presenciado su brillantez e imprudencia de primera mano. Siempre tenía un plan, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que ni siquiera ella pudiera haber orquestado. Volvió a mirar la pantalla, viendo cómo el dragón atravesaba las fuerzas de Rannoch con una precisión casi quirúrgica. «Que Dios la ayude», susurró. Dentro del Dreadnought, Eleanor llegó al núcleo del reactor. La sala era cavernosa, su pieza central una esfera pulsante de energía, suspendida dentro de una red de conductos brillantes. El aire estaba cargado de estática, poniendo sus pelos de punta. Se acercó a la consola de control, con dedos temblorosos mientras trabajaba. Los protocolos de contención del reactor eran robustos, pero la mente de Eleanor era más aguda. Evitaba capa tras capa de cifrado, con una determinación inquebrantable. La voz del dragón, o mejor dicho, su presencia, la conmovió. «Ya vienen». «Lo sé», respondió, su voz apenas audible. «Solo un poco más». El primer grupo de comandos Rannoch entró en la cámara del reactor, con sus armas apuntándola. Eleanor no levantó la vista. «No quieren hacer esto», dijo, con tono tranquilo a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Uno de los soldados dudó, con el rifle agarrado con dificultad. «Un niño», murmuró en su lengua gutural. «Es una amenaza», ladró otro, alzando su arma. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, llegó el dragón. Atravesó la entrada secundaria de la cámara, y su rugido sacudió la sala. Los soldados se dispersaron, su formación se desmoronó bajo la fuerza de su llegada. Los rayos de plasma rebotaron inofensivamente en sus escamas mientras avanzaba,
y sus garras cortaron los conductos para bloquear los refuerzos. Eleanor aprovechó el momento, sus dedos revoloteando sobre la consola. Encontró lo que necesitaba, una orden de anulación para desestabilizar el reactor. Era una apuesta arriesgada, una que podría inutilizar la nave o destruirla por completo. Esto es todo, susurró, entrando en la secuencia final. La presencia del dragón volvió a llenar su mente, esta vez con un tinte de preocupación. No saldrás a tiempo, dudó, con las manos sobre los controles. Lo sé, admitió. Se le quebró la voz, pero se armó de valor. Si no lo hacemos, seguirán viniendo. Esta nave es el corazón de su flota. Tenemos que detenerla aquí mismo. La mirada del dragón la clavó en ella, sus ojos reflejaban siglos de dolor y pérdida. Por un instante, ninguno se movió. Entonces, el dragón tomó una decisión. Bajó la cabeza, su enorme cuerpo se enroscó alrededor de ella protectoramente. Su conciencia la envolvió, y por primera vez, comprendió la profundidad de su vínculo con ella. No solo la protegía, la elegía a la humanidad. Las alarmas del reactor sonaron, una cacofonía de señales de advertencia que resonó por toda la nave. Eleanor sintió que el calor subía, que la energía alcanzaba niveles catastróficos. Cerró los ojos, preparándose para el fin. Pero el dragón no había terminado. Con un poderoso rugido, desplegó sus alas y saltó hacia el núcleo del reactor, sus garras perforando la esfera de energía. La habitación se envolvió en luz, y Eleanor sintió que la inmensa fuerza del dragón la elevaba, acunada por ella. No entendía qué hacía, cómo contenía la explosión, pero confiaba plenamente en él. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el reactor colapsando sobre sí mismo, la forma del dragón brillando con un brillo sobrenatural. La nave se estremeció violentamente, su integridad estructural se quebró, y luego el silencio. Cuando Eleanor despertó, estaba a bordo de la Nova Aegis. El zumbido estéril del equipo médico llenó la habitación, y sintió el leve tirón de una vía intravenosa en su brazo. El comodoro Vance estaba de pie junto a su cama, con expresión indescifrable. «Tienes suerte de estar viva», dijo con brusquedad. «El dragón», graznó ella, con la garganta seca. Vance dudó. «No sabemos qué le pasó. La nave fue destruida, pero detectamos una señal de energía saliendo del campo de escombros. Aún podría estar ahí fuera». Eleanor cerró los ojos, con el corazón dolido por una mezcla de esperanza y pérdida. No sabía si volvería a ver al dragón, pero una cosa era segura. Su vínculo había cambiado el curso de la guerra, y aún no había terminado. El zumbido estéril de la guerra era. El zumbido estéril de la enfermería de la Nova Aegis era un pobre sustituto del silencio. Eleanor Carter yacía inmóvil sobre la tarjeta médica, y la tarjeta médica, y la tarjeta médica, y la tarjeta médica. El cuerpo dolía con el sordo latido de las heridas que sanaban. Pero no era el dolor físico lo que consumía sus pensamientos. Aún podría estar ahí fuera. Eleanor cerró los ojos, su corazón dolía con una mezcla de esperanza y pérdida. No sabía si volvería a ver al dragón, pero una cosa era segura. Su vínculo había cambiado el curso de la guerra, y aún no había terminado. El zumbido estéril de la enfermería de la Nova Aegis era un pobre sustituto del silencio. Eleanor Carter yacía inmóvil en la camilla médica, con el cuerpo dolorido por el sordo latido de las heridas que sanaban. Pero no era el dolor físico lo que consumía sus pensamientos. Era la ausencia. Había sentido como la mente del dragón se le escapaba en el momento del colapso del reactor, y ni el cauteloso optimismo del comodoro Vance, por mucho que lo supiera, pudo saciar el profundo dolor que dejó. Miró al techo, sus paneles anodinos, tan vacíos como su futuro. Por primera vez desde que los Ranak la habían paseado por su capital, se sintió verdaderamente impotente. El vínculo con el dragón había sido más que una simple alianza. Había sido una fusión de propósitos, un entendimiento mutuo que trascendía el lenguaje.
Ahora se había ido, y con él, la frágil confianza del dragón, en la que siempre había confiado. El sonido de la puerta de la enfermería al abrirse la sacó de sus pensamientos. Vance entró, su presencia imponente incluso en la penumbra. Llevaba un bloc de datos, con una expresión indescifrable. «Tienes un aspecto terrible», dijo, con un tono que mezclaba preocupación brusca y un intento de humor. «Me siento peor», respondió Eleanor con la voz ronca. «¿Qué hay de nuevo?» Vance se sentó en la silla junto a su catre y dejó el bloc de datos sobre la mesa. La buena noticia es que la nave insignia Rannoch ha desaparecido. Sin ella, su flota está desorganizada. Se han retirado a los sistemas, lamiéndose las heridas. ¿Y la mala noticia?, preguntó, sabiendo ya que había más. La mala noticia, dijo Vance lentamente, es que no han terminado. La inteligencia sugiere que los Rannoch tienen un plan de contingencia, una contingencia profundamente arraigada en su jerarquía. Interceptamos un fragmento de sus comunicaciones. Se están reagrupando alrededor de algo que llaman la piedra angular. Eleanor frunció el ceño, la palabra le resultaba desconocida. ¿Qué es? Vance se recostó, apretando la mandíbula. No lo sabemos, pero sea lo que sea, lo están tratando como su as en la manga. El alto mando quiere que investiguemos. Eleanor se incorporó, haciendo una mueca de dolor al sentir un intenso dolor en las costillas. «Me llevarán con ustedes». «De ninguna manera», dijo Vance con voz firme. «Ya han hecho suficiente. Necesitan descansar», entrecerró los ojos. «El descanso no impedirá que los Rannoch regresen más fuertes. Si esta piedra angular es importante para ellos, necesitamos saber por qué. Y sabes que soy tu mejor oportunidad para averiguarlo». Vance suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. No discutió. Ambos sabían que ella tenía razón. La Nova Aegis saltó al hiperespacio horas después, con sus motores zumbando al ritmo de los viajes FTL. Eleanor había recibido autorización para salir de la enfermería, aunque el oficial médico de la nave lo había permitido a regañadientes. Pasó la mayor parte del viaje en la sala de información táctica, analizando los datos interceptados de Rannoch con una intensidad que rozaba la obsesión. Los fragmentos de información que habían logrado descifrar presentaban una imagen críptica. La piedra angular no era un arma, ni una nave. Era algo antiguo, anterior incluso a la historia registrada de Rannoch. Los fragmentos hacían referencia al nexo, la puerta y, lo más inquietante, al heraldo. La inquietud de Eleanor crecía a medida que unía las pistas. La piedra angular no era solo un activo estratégico, era una apuesta arriesgada. Los Rannoch estaban tan desesperados que despertaron algo que no comprendían del todo, y eso lo hacía peligroso. El sistema objetivo, designado Oban 5, era un cúmulo estelar desolado en la periferia galáctica. La Nova Aegis emergió del hiperespacio en un cementerio de escombros celestiales. Lunas rotas flotaban en órbita alrededor de un gigante gaseoso, con sus superficies marcadas por antiguos impactos. La estrella del sistema era una brasa moribunda que proyectaba un tenue resplandor naranja sobre la escena. «Un lugar encantador», murmuró Eleanor mientras estudiaba las lecturas de los sensores. «Se detectaron las señales de Rannoch», informó el oficial táctico. «3 naves en órbita baja alrededor de la quinta luna», asintió Vance. «Estaciones de combate, prepárense para el combate». La mirada de Eleanor se detuvo en la pantalla táctica. Algo en la formación de las naves Rannoch no le cuadraba. No estaban posicionadas para la defensa. Estaban agrupadas alrededor de un único punto, casi como si estuvieran protegiendo algo. «¿Qué hay en esa luna?», preguntó, su voz atravesando la tensión en el puente. La oficial científica miró su consola. «Los escáneres muestran una estructura subterránea. Es enorme, artificial, definitivamente no es de origen Rannoch». Eleanor sintió un escalofrío. «Eso es. Esa es la piedra angular». La batalla que siguió fue rápida y brutal.
La Nova Igi superó a las naves Rannoch en potencia de fuego y maniobrabilidad, pero las Rannoch lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Mientras los cañones de las naves de la Alianza atravesaban sus escudos, una de las naves Rainoc rompió la formación y se lanzó hacia la superficie de la luna. «Van a tierra», observó Vance con gravedad. «No quieren que lleguemos a la piedra angular». «Entonces tenemos que ir tras ellos», dijo Eleanor. «La destruirán antes de dejarnos tomarla», dudó Vance, pero sabía que no había alternativa. «Preparen un equipo de tierra», ordenó. «Carter, no vas a entrar», le dirigió una mirada que podría haber derretido el acero. «Intenta detenerme». La superficie de la luna era un páramo de ceniza y roca irregular, los restos de un evento catastrófico olvidado hacía mucho tiempo. Eleanor y el equipo de tierra descendieron en naves de desembarco, levantando nubes de polvo al aterrizar cerca de la entrada de la estructura subterránea. La nave Rainoc se había estrellado cerca, su casco retorcido aún humeaba. La entrada a la estructura era una enorme puerta circular tallada en la roca. Glifos alienígenas cubrían su superficie, brillando tenuemente con una misteriosa luz azul. El corazón de Eleanor se aceleró al acercarse, con la mente llena de preguntas. ¿Qué era este lugar? ¿Quién lo había construido? ¿Y por qué los Rainocs estaban tan desesperados por controlarlo? La puerta se abrió al acercarse, y los glifos brillaron con más intensidad en respuesta a su presencia. El equipo de tierra dudó, con las armas desenvainadas, pero Eleanor avanzó sin miedo. Las paredes eran lisas y sin costuras, latiendo débilmente como si estuvieran vivas. El aire era denso, cargado de una energía que le erizó la piel. En el centro de la cámara había un pedestal, y encima una esfera cristalina que parecía brillar con luz propia. «Esto es», susurró, con voz apenas audible. Los Rainoc ya estaban dentro. Un grupo de ellos rodeó el pedestal, con las armas en alto, pero no dispararon. En cambio, su líder, una figura alta y con cicatrices, con aire de autoridad, dio un paso al frente. «No entiendes en qué te estás metiendo», dijo con acento estándar. Su voz era baja, mesurada, casi reverente. «La piedra angular no es para los de tu especie». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», replicó Eleanor con la mirada fija. El líder Rainoc dudó. «Buscamos contenerlo, evitar que el heraldo despierte». Las palabras provocaron una sacudida en Eleanor. «El heraldo», repitió. «¿Qué es?». Las mandíbulas del líder chasquearon en un gesto que podría haber sido de frustración o miedo. «Es el fin». Antes de que pudiera presionar mientras lo apretaba más, la cámara empezó a temblar. La esfera cristalina resplandeció y un zumbido sordo llenó el aire. Eleanor sintió una presencia, inmensa y ancestral, rozar su mente. No se parecía en nada al dragón. Era frío, extraño y carecía por completo de empatía. El líder Rainoc rugió de pánico. «Nos has condenado a todos». La mente de Eleanor daba vueltas. Esta era la verdadera naturaleza de la piedra angular, una puerta no solo al conocimiento o al poder, sino a algo mucho más oscuro. Algo que los Rainoc, a pesar de toda su crueldad, habían intentado mantener bajo llave. Se giró hacia el equipo. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero era demasiado tarde. La esfera se quebró y una luz cegadora inundó la cámara. Por un instante, Eleanor creyó estar muerta. Pero entonces la luz se desvaneció y se encontró de pie en la misma habitación. Pero no era lo mismo. Las paredes brillaban con un resplandor sobrenatural, y el aire se sentía más tenue, más nítido. Y entonces lo vio. Una figura emergió de la luz, de forma humanoide, pero increíblemente alta y radiante, su presencia abrumadora. Habló, no con palabras, sino con pensamientos que resonaron por la cámara. «Soy el heraldo. Me has liberado». Las rodillas de Eleanor se doblaron, su visión del mundo se hizo añicos como el cristal. Esto no era solo una batalla por la supervivencia.
Era el comienzo de algo mucho peor. La figura del heraldo se cernía sobre la cámara, su cuerpo radiante brillaba con una intensidad que parecía distorsionar la realidad misma. Eleanor no podía mirarlo directamente. Su presencia invadió su mente, llenándola con una cacofonía de pensamientos alienígenas que presionaban su propia conciencia como un peso insoportable. El líder Rannoch, con su anterior confianza ahora en un lejano recuerdo, cayó de rodillas, murmurando una serie de frases guturales que sonaban sospechosamente a oraciones. «Me has liberado», repitió el heraldo, su voz una cascada de impresiones mentales más que palabras habladas. Eleanor se apoyó en el pedestal mientras su visión se nublaba. La inteligencia alienígena irradiaba una fría indiferencia, como si sus milenios de prisión la hubieran despojado de todo interés por los seres mortales. «¿Qué quieres?», se obligó a preguntar, con voz temblorosa pero firme. El heraldo volvió la mirada, o mejor dicho, su atención, hacia ella. En su mente, vio fragmentos de civilizaciones extintas hacía tiempo, sistemas enteros aniquilados. Era la destrucción encarnada, una fuerza que veía la existencia misma como un inconveniente pasajero. «Estaba destinada a impedir mi propósito», dijo, «pero ahora lo cumpliré. Tu especie y la suya», señaló vagamente a los Rannoch. «No son nada. Purificaré las estrellas». Eleanor contuvo la respiración. Las implicaciones eran asombrosas. Esto no era una guerra, era la extinción a escala galáctica, y ella había sido quien la había desatado. Su mente corría. Ya no era una soldado. En realidad no. Era una estratega, y los estrategas no ganaban combates con fuerza bruta. Encontraron el suelo, la abertura, la palanca oculta que derribó toda la estructura. Escudriñó la habitación, sus ojos dirigiéndose al líder Rannoch, el pedestal, la esfera cristalina, que una vez contuvo al heraldo. La golpeó de golpe. La piedra angular no era solo una prisión, era un mecanismo de seguridad. Los Rannoch no habían intentado convertirla en un arma. Habían estado intentando contenerla para mantener a esta entidad bajo llave. Las inscripciones en las paredes no eran adornos. Eran instrucciones. Un mapa de protocolos de contención escrito en glifos, demasiado antiguo para que ni siquiera los Rannoch lo comprendieran por completo. La luz del heraldo pulsó, haciéndose más brillante a medida que comenzaba a manifestarse con mayor plenitud en su realidad. La cámara se estremeció, grietas se astillaron en las paredes mientras la estructura crujía bajo la presión de su presencia. «Dijiste que querías contenerla», gritó Eleanor al líder Rannoch, quien permaneció paralizado. «¿Cómo? ¿Cuál es el protocolo?». El líder salió de su estupor, entrecerrando los ojos al comprender. «La esfera. Hay que restaurarla». El corazón de Eleanor se encogió. La esfera se hizo añicos. Sus fragmentos se esparcieron por la cámara. «Está rota. Ya no hay forma de restaurarla». El Rannoch negó con la cabeza. La piedra angular fue diseñada para ser reconstruida en caso de crisis, pero requiere un ancla, una conciencia que la ate. Eleanor se quedó paralizada. Comprendió al instante. La energía de la piedra angular había sido estabilizada por una mente consciente, una mente lo suficientemente fuerte como para interactuar con sus sistemas alienígenas. El heraldo había quedado atrapado porque algo, o alguien, se había convertido voluntariamente en su carcelero, y ahora que ese carcelero había desaparecido, sus pensamientos se dirigieron al dragón. Su sacrificio la había salvado, pero también había dejado a la piedra angular sin ancla. La liberación del heraldo no fue solo una coincidencia. Era inevitable. Sin el dragón, no había prisión. La forma del heraldo se hizo más grande, su luz consumía más de la cámara. «Tu tiempo ha terminado», declaró, su voz resonando por la habitación. «Empezaré contigo». La mente de Eleanor corría. Tenía que haber otra manera. Requiere un ancla. Miró los restos destrozados de la esfera, luego a los glifos en las paredes. Las anteriores palabras del líder Rannoch resonaron en su mente.
Se requiere un ancla. No tuvo tiempo de deliberar. Cúbreme, gritó al equipo de tierra. Los soldados dudaron por una fracción de segundo antes de abrir fuego. Sus armas ardían mientras intentaban distraer al presagio. La entidad no se inmutó. Los rayos de energía lo atravesaron sin causar daño, como si existiera en un avión fuera de su alcance. Eleanor trepó a los fragmentos de la esfera. Sus manos temblaban mientras comenzaba a unirlos. Los fragmentos eran pesados y zumbaban con una energía residual que le provocaba un hormigueo en los dedos. Ella no sabía si esto funcionaría. Ni siquiera entendía del todo lo que estaba haciendo, pero no tenía otra opción. Detrás de ella, el presagio centró su atención en los soldados. Con un movimiento de su mano, una fuerza invisible se estrelló contra ellos, enviando cuerpos volando por la cámara. Eleanor hizo una mueca, pero no miró hacia atrás. Si ella se detuviera ahora se acabó. «Átalo», gritó el líder de Reinokei, con voz frenética. «Debes atarlo antes de que se manifieste por completo». Eleanor apretó los dientes y colocó el último fragmento en su lugar. La esfera parpadeó, su energía inestable. Colocó sus manos sobre su superficie, sintiendo el zumbido de su poder resonar en todo su cuerpo. El presagio se volvió hacia ella y su forma se elevaba sobre el pedestal. «No puedes contenerme», decía. «Soy infinito. No eres nada». Leonor lo ignoró. Cerró los ojos y se concentró en la esfera. Podía sentir los sistemas clave despertando, buscando un ancla, una conciencia lo suficientemente fuerte como para mantener a raya al presagio. Pero el proceso no fue automático. Se requería una elección, una mente dispuesta a asumir la carga. Pensó en el dragón, en sus momentos finales mientras la había protegido de la explosión del reactor. Había hecho su elección sabiendo perfectamente el coste. Ahora era su turno. La energía de la piedra angular aumentó y Eleanor sintió que se escapaba. Ella, sus pensamientos, sus recuerdos, su propio sentido de sí misma estaban siendo atraídos hacia la esfera. Se aferró a ellos desesperadamente, pero el tirón fue implacable. Vio destellos de su pasado, la academia, sus padres, la misión que la había traído a Rannoch. Y entonces vio al dragón, sus ojos dorados mirándola con tranquila comprensión. «No puedo hacer esto», susurró, con la voz quebrada. «No soy lo suficientemente fuerte». Pero luego se dio cuenta de la verdad. No se trataba de fuerza. El dragón no había sido elegido porque fuera el más fuerte o el más inteligente. Había sido elegido porque estaba dispuesto. La luz del presagio se atenuó y su forma vaciló. Podía sentir como el poder de la piedra angular se reafirmaba y la prisión se reconstruía a su alrededor. «Fracasarás», dijo, su voz teñida de algo que casi sonaba a miedo. Eleanor abrió los ojos y se encontró con su mirada. Esta vez no. Con una última oleada de energía, la piedra angular se activó. La cámara estaba bañada por una luz cegadora mientras la forma del presagio fue atraído hacia la esfera. Sus gritos resonaron por la habitación. Eleanor sintió que se deslizaba aún más y que su mente se volvía una con la piedra angular. Sabía que no volvería de esto. El presentador no podía salir de la prisión. Fue un viaje de ida, pero no se arrepintió. Cuando la luz se apagó, la cámara quedó en silencio. El líder de Rannoch se puso de pie, contemplando la piedra angular restaurada con una mezcla de asombro y alivio. El equipo de tierra se levantó. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y dolor. La voz del comodoro Vance chisporroteó por las comunicaciones. «¿Qué está pasando ahí abajo?» «Carter, informa». La líder de Rannoch recogió su unidad de comunicaciones descartada. «El humano se ha ido», dijo. «Ella ha atado la piedra angular». Hubo una larga pausa. Entonces se oyó la voz de Vance, cargada de emoción. «Entendido. Que regrese el equipo». En los días siguientes, Nova Igis regresó al espacio de la Alianza.
La historia de Eleanor Carter se difundió rápidamente y su sacrificio se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad entre los poderes galácticos fracturados, el Rarnok. Sus ambiciones se hicieron añicos y se retiraron a sus sistemas de origen. Dejaron la piedra clave intacta. Su miedo al Heraldo superó su odio hacia la Alianza. Pero para quienes habían estado allí, la historia no fue de triunfo. Fue un recordatorio del costo de la supervivencia, de las vidas que se dejan atrás en la búsqueda de la paz. Años más tarde, en lo profundo de las ruinas de la luna, la piedra angular latía débilmente. Dentro de sus cristalinas profundidades, una figura estaba sola en un vasto e infinito vacío. Eleanor Carter, o lo que quedaba de ella, contemplaba la infinita extensión. Ella no tenía miedo. Ella no estaba sola. La presencia del dragón persistió, una leve calidez en el borde de su mente. Y mientras las estrellas giraban más allá de su prisión, se permitió una pequeña y fugaz sonrisa. Aquí era donde ella debía estar. La galaxia estaba a salvo y eso era suficiente. Eleanor permaneció dentro del vacío cristalino, observando cómo los últimos restos de la presencia del Heraldo se disolvían. A la nada. La piedra angular latía a su alrededor y su energía se estabilizaba en un ritmo constante. Había esperado el olvido, el fin de su conciencia, pero en cambio, se encontró rodeada por algo profundo. No era la prisión que había imaginado. Fue orden. Y entonces, una voz rompió el silencio. No el frío y extraño eco del Heraldo, sino algo cálido, familiar. Lo hiciste bien. Se giró y allí estaba el dragón. Su forma ahora era más pequeña, translúcida. Su presencia casi espectral, pero no menos real. Sus ojos brillaban con la misma inteligencia en la que ella había llegado a confiar. Pensé que estaba sola, dijo con voz firme, a pesar de la enormidad de lo que sentía. Nunca estás solo aquí, respondió. Keystone no es solo una prisión. Es equilibrio. Es vida sostenida. Y tú eres su corazón. Por primera vez, Eleanor lo entendió. La Keystone no era una tumba. Era un sistema, un vasto mecanismo diseñado para mantener bajo control las fuerzas destructivas del universo. El Heraldo había sido solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una pieza que ahora permanecía inactiva por su culpa. Ella no era su prisionera. Ella era su mayordoma. Su mente se expandió, conectándose con el alcance infinito de la piedra angular. Vio la galaxia como a través de una lente enorme y omnisciente. Sintió el zumbido de las estrellas distantes, la silenciosa rotación de los planetas, las frágiles vidas de innumerables seres que nunca sabrían su nombre. Y ella sintió paz. La forma del dragón comenzó a desvanecerse. Su tarea cumplida. Tu vínculo fue mi regalo final. Decía, me diste un propósito cuando no tenía ninguno. Ahora, este lugar es tuyo. Guárdalo bien. Cuando desapareció, Eleanor no sintió pena. Se sintió completa. Afuera, en la superficie de la luna, la Keystone quedó en silencio. El Runok lo dejó intacto. Su reverencia por su poder transforma su cultura, alguna vez agresiva, en una de vigilancia silenciosa. Contarían historias del humano que los había salvado. Una historia transmitida de generación en generación como advertencia y esperanza. De vuelta en el espacio de la Alianza, el nombre de Eleanor Carter se convirtió en leyenda. Pero a medida que pasó el tiempo, los detalles se desvanecieron, dejando solo la verdad que importaba. La galaxia se había salvado gracias a una elección. Un único acto de sacrificio que aseguró la supervivencia de innumerables mundos. No había monumentos. Nada de grandes celebraciones. Solo la tranquila comprensión de que a veces las mayores victorias son las que nadie recuerda. En lo profundo de la piedra angular, Eleanor se encontraba entre las estrellas. No había más batallas que librar. No más decisiones que tomar. Ella era una con la máquina, su guardiana y su guía. La galaxia giró, sin darse cuenta del silencioso centinela que la vigilaba. Y Leonor sonrió.
No había nada más que hacer. Nada más que decir. Ya estaba hecho.